Bienvenidos a un nuevo episodio de Cibervoces Educativas, en el podcast Explorando un nuevo mundo digital en la educación, donde conoceremos las últimas tendencias y los conceptos claves en el mundo de la tecnología educativa. Hoy nos adentramos en 4 conceptos que suelen generar confusión, pero que son fundamentales para entender el mundo del aprendizaje en línea. Me refiero a los términos EVA, Red, OVA y AVA. Los exploraremos de manera sencilla y práctica para que puedan comprender cómo se interconectan y cómo facilitan la educación digital. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué los une y cómo se relacionan para construir experiencias de aprendizaje virtual efectivas? Acompáñanos a desentrañar este fascinante universo. Hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo un grupo de expertos maestros de la educación digital que nos vienen a exponer sus ideas sobre los entornos digitales aplicados a la educación. Comencemos por establecer las bases. ¿Qué entendemos por cada uno de estos acrónimos? Le doy la bienvenida a la profesora Blanca Zulein Pallares Santiago. Ella es licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Pamplona y especialista en Administración de la Informática Educativa de la Universidad de Santander, UDES. Profesora Blanca, cuéntenos, ¿qué es EVA? Hola Oliva, muchísimas gracias por tu invitación a este podcast. Es un placer estar aquí en Explorando un nuevo mundo digital en la educación. Hoy les hablaré de algo que forma parte de nuestro día a día, especialmente si estamos involucrados en educación. Se trata de los entornos virtuales de aprendizaje, o como los conocemos popularmente, el EVA. Ese es un término que escuchamos mucho, pero que a veces no lo entendemos del todo. Y para que todos entendamos de forma muy sencilla, los entornos virtuales de aprendizaje son ni más ni menos el espacio digital donde los estudiantes y los docentes interactúan para desarrollar procesos educativos. Así, queridos oyentes, que imagínenlo como si fuera nuestra escuela o nuestra universidad, pero en línea. Me gusta esa analogía, una escuela en línea. ¿Y qué tipo de herramientas encontramos ahí? Pues precisamente funciona como una escuela en línea que tiene todas las herramientas que necesitamos, desde foros de discusión donde podemos debatir ideas, hasta videoconferencias para vernos y escucharnos en tiempo real, pasando por actividades interactivas que hacen que el aprendizaje sea más rico, más dinámico, más atractivo hacia los estudiantes. Pensemos en el EVA como si fuera nuestra aula virtual integral. Es una plataforma tecnológica donde se desarrolla todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Yo diría que es el centro de todo, ya que incluye desde las herramientas para comunicarnos, que pueden ser como chats o mensajerías, hasta la gestión de contenidos. Acá el docente sube el material de estudio, también gestiona las actividades que los estudiantes deben realizar y las herramientas para evaluar esas tareas. Y muy importante, queridos oyentes, el seguimiento del progreso de cada uno de nuestros estudiantes. En esencia y para resumirlo, el EVA es el espacio digital donde ocurre la interacción educativa. Eso nos queda claro. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes han utilizado los entornos virtuales de aprendizaje sin quizás llamarlos por su nombre técnico. ¿Puedes dar algunos ejemplos más comunes de los entornos virtuales de aprendizaje? Claro que sí, Oliva. Algunos ejemplos de estos entornos virtuales de aprendizaje EVA más comunes son las plataformas muy conocidas como Moodle, Blackboard, Canvas y para muchos el popular Google Classroom. Es probable que ya la mayoría de nuestros oyentes haya tenido contacto con alguna de estas. Sí, señora, para que todo nos quede aún más claro, ¿nos podrías compartir un ejemplo concreto de cómo se aplica un entorno virtual en la práctica? Por supuesto. Pensemos en el caso de una universidad. Imaginen que esta universidad ofrece varios de sus cursos a través de la plataforma Moodle. Los alumnos desde la comodidad de sus casas o desde cualquier lugar con conexión a internet pueden acceder a esta plataforma y allí ellos encontrarán todos los materiales del curso, las lecturas, los videos de la clase, las presentaciones y además pueden entregar sus tareas directamente en la plataforma, participar en debates virtuales con sus compañeros y el profesor en los foros e incluso ver sus calificaciones. Este sistema es un entorno virtual de aprendizaje porque, como les decía, centraliza absolutamente todo lo necesario para el aprendizaje. Es el punto de encuentro digital para toda la experiencia educativa. Perfecto, profesora Blanca. Esa explicación y ese ejemplo hacen que el concepto de entornos virtuales de aprendizaje sea realmente fácil de entender. Nos has dejado claro que son mucho más que una simple página web. Son entornos completos, diseñados para facilitar el aprendizaje y la interacción de los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti por permitirme compartir este tema tan relevante.
Ha sido un placer. Tenemos con nosotros el día de hoy al profesor Olmedo Mora Quintero, de profesión contador público y especialista en gerencia financiera de la Universidad Libre de Cali, quien trabaja para el sector privado en varias empresas como asesor tributario, financiero y administrativo. Además, es especialista en administración de la informática educativa de la UDES, con experiencia de 14 años como docente del Centro Colombiano de Estudios Profesionales en las áreas de contabilidad. Él es quien nos va a explicar los lazos que los conectan y las líneas que los demarcan. En este caso, profe, bienvenido. Gracias, profesora, por permitirme intervenir. Bueno, podemos definir que un RED traduce recurso educativo digital y es cualquier material digital que tiene una intencionalidad educativa y puede ser utilizado para apoyar el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Pues esto abarca una amplia gama de formatos, videos explicativos, presentaciones interactivas, simulaciones, lecturas en PDF, podcast, infografías, juegos educativos, software educativo y mucho más. Pues la clave está en que están diseñados con un propósito, digamos, pedagógico y son asequibles en formato digital. Podemos decir que un recurso educativo digital, se puede clasificar según el medio en que fueron creados. Aquí podemos hablar que son transmisivos, y esto es aquellos recursos que apoyan el envío de mensajes a los destinatarios. También los podemos clasificar como activos cuando permite el aprendizaje a partir del objeto de estudio basados en la reflexión y la experiencia, o también lo podríamos definir como interactivos si se logra precisamente que el aprendizaje se dé por medio de la interacción. Podemos decir que se puede abarcar una amplia gama de formatos. También se debe tener en cuenta los demás entornos ABA, OBA y EVA para de esta forma buscar obtener el mejor resultado para lograr el propósito educativo. Debemos considerar que existen varias características propias de red, entre ellas la primera es que sea accesible. ¿Y en qué consiste? Pues en que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas, que sea adaptable, o sea que puede ser personalizado según las necesidades de los usuarios, que busque la mayor cantidad de usuarios posibles. La característica también que necesitamos es que sea duradero y trata de buscar que dicha tecnología garantice durabilidad a través del tiempo, o sea que sea constante. Otra característica que debemos buscar es que sea flexible, que busque la facilidad de que se adapte a diferentes entornos virtuales, dado que dependiendo del entorno que hay que buscar la mejor alternativa que cumpla con los requisitos que se requieren. Que sea interoperable, esa es otra característica, y que quiere decir que esta tecnología sea capaz de adaptarse a muchos entornos virtuales. También debemos buscar que sea modular. En este caso se refiere a que tenga la capacidad de integrarse o interactuar con otros recursos, para así de esta forma poder ampliar el panorama educativo. También debemos buscar que sea portable, o sea, diseñarlo con unas características que pueda utilizarse desde cualquier plataforma digital, que sea utilizable, o sea, que permita al usuario una interacción cómoda, tranquila, que el trabajo por este medio sea totalmente fluido. Debemos buscar que sea también reusable, o sea, que al modificarse se pueda adaptar en ambientes u otras plataformas con finalidades educativas. Puedo mencionarles también que aparte de esas características que ya mencioné, que debemos tenerlas en cuenta, se debe analizar cómo va a ser la representación de la información, o sea, buscar el formato adecuado. Como vimos anteriormente, hay unas características que debemos tener en cuenta, pero tenemos que tener en cuenta un formato. El formato puede ser textual y básicamente se refiere a que el esquema es bajo una información escrita. Entre ellas se pueden incluir diagramas y tablas. O podemos considerar que ese formato sea sonoro, pues de esta forma podemos representar un recurso bajo ambientes de sonido tales como podcast. También podemos buscar de manera de que el formato sea audiovisual, o sea que está basado en elementos que permitan interactuar bajo audios y videos. Y también podemos pensar en combinar los anteriores formatos, y esto es lo que se llama un formato multimedial, o sea, aquí combinaremos el textual, el sonoro y el audiovisual. Y para ello debemos también analizar los estilos,
Como vimos anteriormente, hay unas características que fueron tenidas en cuenta, buscamos un tipo de formato y ahorita vamos a ver los estilos. ¿Y en qué consiste? En que de manera sensible debemos buscar el público objetivo, esto es, teniendo en cuenta a quién va dirigido el objeto, si es un público visual, un público auditivo o un público kinestésico. Ya les voy a explicar. Si buscamos un público visual, estamos diciendo que deben ir incorporadas unas herramientas que deben interactuar con el uso del sentido de la vista, o sea, con un material creativo, de colorido y total interacciones visuales. Si el público objeto es auditivo, pues nos enfocamos en buscar medios tales como los podcasts o contenidos narrativos. Y si nuestro público es kinestésico, indica que debe ir dirigido a personas prácticas, a las cuales se deben utilizar herramientas de manera combinada, o sea que las puede estimular. Son recursos que en este caso deben buscar motivar bastante a ese público del cual ha sido objeto y que hemos escogido. Y gracias por la intervención que me han proporcionado y a todos los que están escuchando el podcast. Muchas gracias. A usted, profesor Olvedo, muchas gracias por su participación. Bueno, mis profes, es importante tener claro otro concepto que está relacionado con el tema que nos reúne hoy, y es el objeto virtual de aprendizaje, o lo que conocemos como OVA, que también es un recurso digital que facilita el aprendizaje de manera interactiva porque se puede acceder a él desde diferentes plataformas y en diferentes dispositivos, como por ejemplo desde un computador, una tablet, un celular. Tiene como característica guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje y por lo general suelen estar acompañados de un soporte pedagógico, es decir, que se refiere al conjunto de estrategias, recursos, materiales, herramientas, evaluaciones y acciones planificadas e implementadas para facilitar, enriquecer y personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y su objetivo principal es optimizar la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de actitudes y la promoción autónoma en el aprendizaje. Bueno, y ahora le doy la palabra al profesor Vicente Velaz. Él es licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle, con una especialización en Administración de la Informática Educativa de la UDE, y actualmente se desempeña como docente de Matemáticas en la institución educativa de La Buitrera, ubicada en el corregimiento del mismo nombre y perteneciente a la ciudad de Cali. Bienvenido, profesor. Cuéntenos qué es ABA. Muchas gracias, profesor Oliva. Hoy vengo a hablarles de la magia de los ABA, que son las siglas de Ambiente Virtual de Aprendizaje, sus características y cómo se articulan con los OVA, los RED y los EVA para crear secuencias didácticas efectivas. Así que prepárense para un viaje lleno de conocimiento y descubrimiento. Empecemos por aclarar lo que es un ABA. Un ABA o ambiente virtual de aprendizaje es un espacio digital donde se lleva a cabo el proceso educativo. Imagina una aula tradicional, pero en un entorno virtual. Los ABA permiten que los docentes y estudiantes interactúen a través de plataformas en línea, facilitando el acceso a los recursos educativos y promoviendo la colaboración. ¿Y qué características tiene un ABA? Bueno, empecemos por la interactividad. Los ABA son plataformas interactivas que fomentan la participación activa del estudiante. A través de foros, chats y actividades en línea, los estudiantes pueden compartir ideas y resolver dudas en tiempo real. Tenemos también la accesibilidad. Una de las grandes ventajas de los ABA es que permiten el acceso a materiales educativos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto es especialmente útil en un mundo donde la educación a distancia se ha vuelto cada vez más frecuente. Están los recursos diversos. En un ABA se pueden encontrar distintos tipos de recursos, como son videos, lecturas, cuestionarios y más. Esta variedad en los formatos ayuda a atender diferentes estilos de aprendizaje. Luego está el seguimiento y la evaluación. Los ABA nos ofrecen herramientas para el seguimiento del progreso del estudiante. Los docentes pueden monitorear la participación y el rendimiento de los alumnos, lo que facilita la evaluación continua. Y ahora les quiero explicar cuál es la conexión que existe entre el ABA y otros entornos virtuales. Ahora que sabemos qué es un ABA y cuáles son sus características, es importante entender cómo se relaciona con otros conceptos claves en el ámbito educativo virtual, como son los OVA, RED y EVA. Entonces, si hablamos de OVA, quiere decir objeto virtual de aprendizaje, podemos decir que los OVA son unidades de contenido educativo que pueden ser utilizados dentro de un ABA. Se presentan habitualmente de manera autónoma, pero
pero cuando se integran en un ABA, se convierten en el componente esencial de esa experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, un OVA puede ser un video interactivo sobre un tema específico que los estudiantes pueden explorar dentro del ABA. Ahora con los RED. RED quiere decir recurso educativo digital. Se puede mencionar que un RED es un conjunto de recursos y herramientas que permiten la interacción entre diferentes ABA, facilitando el intercambio de materiales y experiencias entre docentes y estudiantes de distintas instituciones. Esto enriquece el aprendizaje ya que se pueden compartir buenas prácticas y recursos que benefician a todos. Y con el EVA, que quiere decir entorno virtual de aprendizaje, podemos afirmar que como el EVA abarca tanto los ABA como las plataformas que facilitan la creación de contenidos y la interacción en línea, este puede incluir varios ABA, OVA y redes, creando un ecosistema educativo robusto y dinámico. Ya para terminar, si pensamos en crear una secuencia didáctica, se podría desarrollar considerando las siguientes etapas. Planificación. El primer paso es identificar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos lograr? Usando un ABA podemos planear actividades que integren OVA específicos que refuercen esos objetivos. Luego seguiría la implementación. A través del ABA, los estudiantes interactúan con los OVA. Por ejemplo, pueden ver un video, realizar un ejercicio práctico y participar en un foro de discusión. Después haría la interacción en la red. Durante este proceso, los estudiantes pueden también acceder a la red, donde compartirán sus experiencias y aprenderán unos de otros. Esto transforma el aprendizaje en una experiencia colaborativa. Y la evaluación continua. Finalmente, es fundamental evaluar el desempeño de los estudiantes. Los ABA permiten implementar evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Este feedback continuo ayuda a ajustar la secuencia didáctica según las necesidades del alumnado. En resumen, los ABA son una herramienta esencial en la educación moderna, permitiendo una experiencia de aprendizaje interactiva y accesible. Al articularlos con los OVA, RED y EVA, podemos crear secuencias didácticas que no solo educan, sino que también inspiran. Recordemos que la educación es un viaje, cada uno de nosotros es parte de esa aventura. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Continuamos aquí en nuestro programa Cibervoces Educativas con el podcast Explorando un nuevo mundo digital en la educación. Y sabemos que la educación virtual se desarrolla dentro de un entorno digital conocido como ciberespacio, donde se utilizan diversas herramientas y metodologías para facilitar el aprendizaje. Dentro de este ámbito existen conceptos claves que ya nuestros invitados nos expusieron con claridad. Entonces, hablemos ahora de los lazos que los conectan y de las líneas que los demarcan. En este caso, nos referimos a las semejanzas o a las diferencias. Le cedo el uso de la palabra al profesor Olmedo Mora Quintero, quien nos va a ampliar este tema. Gracias, profesora. Cuando entramos a analizar los 4 componentes tecnológicos, la verdad es que entramos siempre en confusiones, pues ellos son muy parecidos, pero haciendo un análisis más detallado sí podemos encontrar semejanzas y diferencias. Las semejanzas que encontramos son las siguientes. Todos estos conceptos están intrínsecamente ligados al aprendizaje mediado por la tecnología. Su objetivo final es facilitar y enriquecer el proceso educativo. Buscan promover ellos la interacción, el acceso a la información y a la construcción del conocimiento, pues en el contexto del aprendizaje en línea, y se complementan y entre ellos pues se necesitan mutuamente. Las diferencias que encontramos, y la principal de ellas radica en su nivel de abstracción y alcance. El EVA es la plataforma, el RED es el material, el OVA es un tipo específico de material con características particulares, y el ABA, el entorno global del aprendizaje. El EVA es un sistema, mientras que el RED y el OVA son contenidos. El ABA es el contexto en que ambos operan. La reusabilidad o operatividad son características distintivas del OVA, no necesariamente pues de todos los REDs. El ABA enfatiza la dimensión social y contextual del aprendizaje virtual, algo que puede estar presente en un EVA, pero no es su definición principal. Ese es el concepto. Muchas gracias. A usted, profesor, muchas gracias.
verdadera magia ocurre cuando esos elementos se articulan de manera coherente para soportar una secuencia didáctica efectiva dentro de un EVA. Profesora Blanca Pallares, ¿cómo imaginamos este proceso? Les explicaré cómo se diseña el aprendizaje en la era digital, compartiendo un proceso clarísimo sobre cómo los docentes imaginan y construyen esas experiencias de aprendizaje que van más allá de las aulas físicas. Hoy vamos a descubrir cómo se orquesta el conocimiento en los entornos virtuales. Imaginemos juntos este proceso que consta de 5 pasos claves. El primero de ellos, queridos oyentes, el docente diseña la secuencia didáctica. En este caso es el arquitecto del aprendizaje. Piensen en un arquitecto que diseña una casa. Antes de colocarlo el primer ladrillo, define qué quiere construir, para qué sirve cada espacio, cómo se conectarán las habitaciones y qué materiales va a utilizar. De la misma manera, el docente es el arquitecto. En este primer paso, el maestro o la maestra define el plano de la secuencia didáctica, pero este plano debe incluir 4 pasos muy importantes: los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes logren al final de este recorrido? Los contenidos. ¿Qué información y conocimiento necesitamos abordar? Las actividades. ¿Cómo vamos a explorar esos contenidos? ¿Y qué harán los estudiantes? Y por último y muy importante, queridos oyentes, los criterios de evaluación. ¿Cómo sabemos si los objetivos se han alcanzado? ¿Qué herramientas usaremos para medir ese progreso? Este es el punto de partida, la visión clara de lo que se quiere lograr. Ahora, queridos oyentes, en el paso número 2, acá eleva como un espacio de orquestación, o sea que es el escenario virtual. Una vez que ya tiene el arquitecto su plano, necesita el lugar donde lo va a construir. En el mundo del aprendizaje virtual, ese lugar lo llamamos EVA, el entorno virtual de aprendizaje. Ya anteriormente les había explicado las plataformas como Moodle, Google Classroom o Canvas. Estas son el lienzo donde se desplegará la secuencia didáctica. Acá, el docente organiza esos elementos que ya planificó con anterioridad. Crea módulos o unidades temáticas como capítulos de un libro. Configura foros de discusión para el debate y la interacción. Diseña cuestionarios para evaluar la comprensión. Planifica las estrategias y la entrega de las tareas y proyectos. Es como el director de la orquesta que prepara el escenario para que cada instrumento suene en el momento y en el lugar adecuado, creando una sinfonía de aprendizaje. Ahora, queridos oyentes, en el paso número 3, acá ocurre la integración. ¿Quiénes integran? Red y OVA. Estas dos son las estrellas invitadas del contenido. Aquí es donde la magia del contenido digital entra en juego. ¿Cómo integrar a Red y a OVA? Red, el recurso educativo digital. Piensen en ello como cualquier material digital que enriquezca el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pueden ser videos explicativos de YouTube, artículos en PDF, presentaciones multimedia interactivas, documentales, infografías. Son materiales flexibles y diversos que el docente selecciona para presentar la información de una forma atractiva hacia sus estudiantes. Ahora, ¿cómo se integra OVA? Los objetivos virtuales de aprendizaje. Estos son un poco más específicos. Son unidades de contenido, son diseñadas con un objetivo de aprendizaje muy concreto. Por ejemplo, una simulación interactiva para practicar conceptos de física o un módulo corto que explica un concepto matemático pero lo hace paso a paso. Su gran ventaja es que estos pueden ser reutilizables y pueden insertarse en diferentes puntos de la secuencia para abordar objetivos muy específicos. El docente los usa para diversificar la forma en que presentará la información, haciendo que el aprendizaje sea más dinámico y más atractivo para sus estudiantes. Es como si el director de la orquesta realizara una invitación a solistas y a grupos para momentos claves en la sinfonía. Y en el paso 4, queridos oyentes, es donde se fomenta la interacción en el aula, donde ocurre la construcción de la comunidad. Acá, el aprendizaje no es solo consumir contenidos, es dialogar, colaborar, construir. Este paso es crucial. El diseño de la secuencia didáctica, apoyado por las herramientas del EVA, busca promover la interacción constante entre el estudiante y el docente. ¿Y cómo lo hace? Pues entre los estudiantes, a través de foros,
de discusión donde se debaten ideas, actividades colaborativas, en documentos compartidos o en proyectos en grupo. Ahora, con el docente, pues mediante herramientas de mensajería, sesiones de videoconferencias para aclarar dudas o feedback personalizado para las tareas. Esto transforma el ambiente virtual de aprendizaje en un espacio más dinámico, más participativo. Acá es donde el conocimiento se construye colectivamente, o sea que no solo se recibe, también se da. Ahora, en el paso número 5, y muy importante, acá ocurre el uso de las herramientas de EVA para la evaluación y el seguimiento. Es como el GPS del aprendizaje. Finalmente, ¿cómo sabe el docente si el proceso está funcionando? El EVA no solo sirve para organizar el contenido y la interacción. No, señores oyentes, también se monitorea el progreso de los estudiantes. En este caso, proporciona herramientas robustas para evaluar al estudiante y para hacerle un seguimiento. Ahora, ¿de qué forma lo podemos evaluar? Pues a través de cuestionarios automatizados, la recolección de tareas, la aplicación de rúbricas para proyectos y el seguimiento en la participación en los foros. ¿Cómo realizamos ahora un seguimiento? Los registros de actividades permiten al docente ver qué recursos ha visitado cada estudiante, cuánto tiempo ha dedicado y cómo ha interactuado con los materiales. Esto permite al docente realizar un seguimiento individualizado, identificar qué estudiantes necesitan más apoyo y, lo más importante, adaptar la secuencia didáctica si es necesario, con el fin de asegurar de que todos los estudiantes alcancen los objetivos. Esto es como tener un GPS que no solo te dice dónde estás, sino que te permite ajustar la ruta si hay un obstáculo o una mejor opción. En resumen, queridos oyentes, el proceso es una hoja de ruta clara para crear experiencias de aprendizaje virtual, que son mucho más que solo subir archivos. Es una metodología que transforma totalmente la planificación pedagógica. Es una experiencia digital rica, interactiva y adaptable. Así, queridos oyentes, que la próxima vez que piensen en la educación en línea, recuerden que detrás de cada curso bien estructurado hay un docente visionario, un arquitecto, un director de orquesta, que con la ayuda de la tecnología diseña y orquesta un viaje de aprendizaje significativo. Gracias. En resumen, el EVA proporciona la infraestructura tecnológica. Los REDs y los OVA son los materiales didácticos que enriquecen el contenido, y el AVA es el entorno global que fomenta la interacción y el aprendizaje significativo. Todos trabajan en sinergia para crear una experiencia educativa virtual completa y efectiva. Y así llegamos al final de una nueva emisión del programa Cibervoces Educativas. Esperamos que la información compartida hoy haya sido de su interés y utilidad. Gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y reflexión sobre el mundo digital y la educación. Los esperamos en nuestra próxima cita. Hasta entonces. Nos acompañó Oliva Castro Yate, especialista en Administración de la Informática Educativa de la Universidad de Santander.